No sabes lo que sentí al ver que mi pantalla parpadeaba con una notificación que anunciaba 0 ventas. Ese silencio digital me golpeó como una bofetada, y en ese instante comprendí que había lanzado mi agenda de productividad sin ninguna expectativa, sin hype, sin la mínima pista de que alguien la querría. Me senté frente al ordenador, respiré fondo y pensé en los cientos de proyectos que había visto explotar de la noche a la mañana y en los que, como el mío, se quedaban en el olvido. ¿Qué había hecho mal? Esa pregunta se quedó resonando mientras revisaba los números. 12 clics en la primera hora, ninguna compra, un índice de rebote que subía como la espuma. Me sentí como si todo el esfuerzo de diseñar cada página, de elegir cada color, se hubiera evaporado en el aire. Decidí entonces cambiar el enfoque, no el producto. Me di cuenta de que había presentado la agenda como un simple objeto. Agenda de 2024, 200 páginas, cubierta de cuero. Pero lo que la gente realmente busca no es papel, sino una historia que les haga sentir que pueden transformar su caos en orden. Fue entonces cuando descubrí el poder del ángulo. La forma en que cuentas la historia del producto cambia por completo la percepción del cliente. Cambié la narrativa y la convertí en una confesión personal. En lugar de agenda de productividad, escribí cómo una agenda salvó mi año de caos. Cada frase empezó a girar alrededor de un problema real, de esa sensación de estar siempre corriendo contra el reloj, de perder tiempo valioso en tareas sin fin. El cambio de ángulo fue el primer paso, pero no bastó. El mensaje también necesitaba conectar a nivel emocional. Pasé de enumerar características a describir beneficios que tocaran el corazón. En vez de decir 100 hojas de planificación diaria, dije 300 minutos ganados cada semana, porque sabes exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Añadí una pequeña historia. Ana, emprendedora que vivía con 1000 cosas pendientes, encontró en la agenda la claridad que necesitaba para cerrar sus proyectos y, lo más importante, recuperar tiempo para su familia. Esa historia, aunque ficticia, se basó en experiencias reales de clientes que había escuchado en conversaciones informales. Al publicar la nueva versión, los indicadores comenzaron a moverse. Los clics subieron a 350 en media hora, y en la primera hora se registraron 12 ventas. El tiempo de visualización de mis vídeos aumentó en 45%, y los comentarios empezaron a fluir con personas que se reconocían en la historia de Ana. Lo que descubrí fue que el ángulo y el mensaje no son simples accesorios, son los cimientos de cualquier estrategia de venta. Un ángulo bien definido convierte un objeto en solución, una necesidad en deseo. Un mensaje que habla de emociones y resultados tangibles crea la conexión que convierte el interés en acción. Ahora, si quieres aplicar esto a tu propio negocio, hay 3 pasos que puedes seguir hoy mismo. Primero, define tu ángulo. Pregúntate cuál es el problema secreto que tu producto resuelve y escribe esa idea en una frase corta. Segundo, transforma cada característica en una emoción o beneficio concreto. Por cada punto técnico, busca la forma en que mejora la vida del cliente. Tercero, cuenta una historia breve que ilustre ese beneficio, usando personajes o situaciones que tu audiencia pueda reconocer. Cuando lo hagas, verás cómo tus métricas empiezan a girar a tu favor, tal como me ocurrió a mí. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y es que, una vez que comprendí cómo el ángulo y el mensaje se entrelazaban para crear esa chispa que convierte la curiosidad en compra, empecé a experimentar con diferentes maneras de estructurar la historia. No se trataba solo de cambiar una frase o añadir un personaje ficticio, era necesario darle a la narrativa una arquitectura que guiara al espectador paso a paso, como si estuviera caminando por un corredor iluminado por pequeñas luces que revelan cada detalle importante. Primero descubrí que la mayoría de las personas responden mejor a una estructura de 3 actos, ese clásico que se usa en el cine y en la literatura. En el primer acto se presenta la situación cotidiana, ese mundo que parece estable pero que, en el fondo, está lleno de pequeñas frustraciones. En mi caso, mostré a los usuarios cómo su día a día estaba plagado de listas inconclusas, correos sin responder y una sensación constante de que el tiempo se les escapaba entre los dedos.
El segundo acto es el punto de inflexión, la aparición del héroe inesperado. La agenda que no era solo papel y tinta, sino una herramienta que les devolvía el control. Aquí introduje la historia de Ana, pero también incluí testimonios de otras personas que habían probado la agenda y habían notado cómo sus reuniones empezaban a fluir, cómo sus proyectos dejaban de quedar en el limbo y, lo más importante, cómo podían dedicar esas horas recuperadas a sus pasatiempos o a su familia. El tercer acto es la resolución, el momento en que el espectador visualiza claramente el beneficio tangible. Menos estrés, más tiempo libre y una sensación de logro al final del día. Al aplicar esa estructura, noté que la gente empezaba a compartir la publicación de forma orgánica. Comentarios como, esto es justo lo que necesitaba, o, me identifico totalmente con Ana, comenzaron a aparecer, y con cada nuevo testimonio la credibilidad del producto se reforzaba sin que yo tuviera que invertir más dinero en publicidad. Fue como si la historia misma se convirtiera en un imán, atrayendo a quienes buscaban una solución similar. Otro aspecto que surgió después de afinar el ángulo y el mensaje fue la importancia de la prueba social. No basta con contar una historia, hay que respaldarla con evidencia concreta. Empecé a recopilar datos reales de usuarios, como la cantidad de tareas completadas antes y después de usar la agenda, o la cantidad de horas que reportaban haber ganado cada semana. Presentar esos números, aunque fueron expresados en palabras, generó una sensación de transparencia que hizo que la audiencia confiara más en lo que estaba ofreciendo. Además, al incluir pequeñas anécdotas de clientes reales, la historia tomó un matiz más auténtico, alejado de cualquier sensación de venta forzada. Mientras trabajaba en estos ajustes, también descubrí que el tono de la comunicación debía mantenerse cercano, como si estuviera hablando con un amigo que me ha pedido consejo. Evité el lenguaje excesivamente técnico y, en su lugar, usé palabras cotidianas que resonaran con la experiencia diaria de la audiencia. Por ejemplo, en lugar de mencionar optimización de gestión del tiempo, HABLE con acento agudo de recuperar esos minutos que se pierden entre una reunión y otra. Esa simplificación no solo hizo la propuesta más accesible, sino que también permitió que la historia fluyera de manera natural, sin interrupciones abruptas que rompieran la inmersión del espectador. Al observar las métricas después de implementar estos cambios, la diferencia fue abismal. Los clics en la publicación se multiplicaron, y el número de ventas alcanzó una cifra que nunca había imaginado en los primeros días del lanzamiento. Pero más allá de los números, lo que realmente me impactó fue la cantidad de mensajes privados que recibí de personas agradecidas, que contaban cómo la agenda les había permitido terminar un proyecto importante o pasar una tarde de calidad con sus hijos. Esa retroalimentación me confirmó que el verdadero valor de una historia no está solo en la conversión inmediata, sino en la conexión emocional duradera que genera una comunidad alrededor del producto. Si tú también quieres replicar este proceso en tu propio negocio, hay algunos detalles que suelen pasar desapercibidos y que pueden marcar la diferencia. Primero, la elección del personaje central de la historia. No tiene que ser una figura famosa o un personaje de ficción. Basta con que sea alguien que represente a tu cliente ideal y cuyas dificultades sean palpables. Segundo, la claridad del conflicto. La audiencia necesita identificar rápidamente cuál es el problema que se quiere resolver. Si el conflicto es difuso, la historia pierde fuerza. Tercero, el llamado a la acción debe estar integrado de forma orgánica en la narrativa, como una conclusión natural del viaje del héroe. En lugar de decir, compra ahora, puedes invitar a la audiencia a descubrir cómo puedes transformar tu día a día, lo que suena menos invasivo y más alineado con la historia que acabas de contar. Otro punto crucial es la iteración constante. La primera versión de la historia rara vez es perfecta. Después de publicar, revisa los comentarios, analiza qué partes resonaron más y cuáles generaron dudas. Ajusta el ángulo, refina el mensaje y vuelve a probar. Cada ciclo de mejora te acerca más a una versión que realmente conecte con tu público objetivo. En mi caso, después de la primera ronda de ajustes, volví a lanzar la campaña con una variante del relato, enfocándome más en la sensación de logro al final del mes, y los resultados fueron aún mejores. Ahora bien,
Sé que muchos de ustedes pueden estar pensando que todo esto suena complicado o que requiere mucho tiempo y recursos. La realidad es que los principios básicos del storytelling son accesibles para cualquiera que esté dispuesto a escuchar a su audiencia y a traducir esas historias en palabras que inspiren. No necesitas contratar a un guionista profesional. Basta con observar a tu entorno, identificar los puntos de dolor y transformar esos momentos en pequeñas narrativas que muestren cómo tu producto puede ser la solución. Con práctica, la creación de historias se vuelve casi automática, y los resultados hablan por sí mismos. Para cerrar, quiero compartir contigo una pequeña reflexión que me surgió después de ver cómo una historia bien contada puede cambiar la trayectoria de un producto. En la vida cotidiana, todos somos narradores de nuestras propias experiencias, y cada decisión que tomamos genera una historia que podemos compartir. Cuando aprendemos a estructurar esas experiencias de manera que resuenen con los demás, no solo vendemos un producto, sino que construimos puentes de empatía y confianza. Esa es la verdadera magia del storytelling. No se trata solo de persuadir, sino de crear una conexión profunda que trasciende la transacción. Así que, si te ha inspirado lo que hemos visto hasta ahora, te invito a que, en los comentarios, compartas alguna vez en la que una historia haya marcado la diferencia en tu proceso de compra o en la forma en que presentaste tu propio proyecto. También me encantaría saber qué ángulo crees que podría funcionar mejor para el producto que tú estás ofreciendo. Cada aporte en la conversación nos ayuda a todos a crecer y a refinar nuestras técnicas. Y, por supuesto, si este contenido te ha resultado útil, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Cada vez que lo haces, me motivas a seguir creando más material práctico que puedas aplicar directamente en tu negocio. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos, donde seguiré explorando cómo la narrativa puede transformar otras áreas, como la atención al cliente o la creación de contenido en redes sociales. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estrategias reales y efectivas. En los próximos minutos, vamos a profundizar un poco más en cómo adaptar la historia a distintos formatos, ya sea un post corto, un vídeo de larga duración o una serie de correos electrónicos. Veremos ejemplos concretos de cómo ajustar el tono y la estructura sin perder la esencia del mensaje. Además, compartiré una plantilla sencilla que puedes descargar y rellenar con tu propio ángulo, beneficio y personaje, para que tengas una guía práctica que te ayude a lanzar tu próxima campaña con confianza. Recuerda, el poder de una buena historia está al alcance de todos. Solo necesitas observar, escuchar y traducir esas observaciones en palabras que toquen el corazón de tu audiencia. Así que, manos a la obra. Define tu ángulo. Transforma tus características en emociones y cuenta esa historia que haga que tus clientes se vean reflejados en ella. Cuando lo hagas, verás cómo tus métricas comienzan a moverse en la dirección que siempre has deseado. Gracias por quedarte hasta aquí. Espero tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.